Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su canal Descifrando Mitología. El día de hoy continuaremos nuestros estudios sobre la historia de las creencias y de las ideas religiosas. Volumen 1 de Mircea Eliade, de la Edad de Piedra a los misterios de Eleusis. Y cabe mencionar que una vez que el hombre antropomorfo o paleantrópido empezó a tener gran bagaje de pensamiento mágico, constatado y atribuido a todas sus sepulturas y osamentas, es inherente que su pensamiento mágico estaba ya establecido en edades arcaicas y tempranas, ya que el hecho de enterrar el cadáver o los huesos de sus difuntos era con un pensamiento mágico religioso de la vida después de la muerte, o que gracias al orden divino, gracias a los huesos, ese difunto podría volver a nacer, ya sea en este mundo o en el otro, lo cual implica inherentemente una gran mitología. Por ejemplo, la creencia de que un animal podría renacer a partir de sus huesos aparece en un número considerable de culturas. De ahí la prohibición de romper los huesos de los animales cuya carne se acaba de consumir. Es esta una idea propia de las civilizaciones de cazadores y de pastores, pero que ha sobrevivido en las religiones y las mitologías más complejas. Un ejemplo bien conocido es el de los machos cabrios de Thor, degollados y comidos por la tarde, pero resucitados por el dios a la mañana siguiente a partir de sus huesos. Igualmente célebre es la visión de Ezequiel, el profeta, que transportado a un valle lleno de osamentas, obedece la voz del Señor, que así le ordena: escuchad la palabra del Señor, huesos calcinados, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a estos huesos: yo os voy a infundir espíritu para que reviváis. Hubo un terremoto y los huesos se ensamblaron, hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que habían criado carne y tenían la piel tensa. Como podemos ver, esto indica desde tiempos arcaicos una gran mitología y pensamiento mágico religioso a través de la vida después de la muerte. Por lo tanto, tenemos que continuar nuestros estudios analizando las pinturas rupestres y su importancia, así son imágenes o símbolos, dependiendo siempre de la mano de los textos de Mircea Eliade, por supuesto. La exploración de las cavernas con pinturas nos ha proporcionado los documentos figurativos más importantes y numerosos. Estos tesoros del arte paleolítico se hallan dispersos en un territorio relativamente reducido entre los Urales y el Atlántico. En Europa central y occidental, así como en Rusia hasta el Don, han aparecido también diversos objetos de arte mobiliar, pero el arte parietal se limita a España, Francia y al sur de Italia, con la excepción de una caverna con pinturas descubiertas en el año 1961 en los Urales. Lo que más llama la atención en este conjunto es la extraordinaria unidad del contenido artístico. El significado aparente de las imágenes no parece haber variado desde el año 30.000 hasta el 9.000 antes de nuestra era, permaneciendo idéntico lo mismo en Asturias que en el Don. Esto según las religiones de la prehistoria. Según el autor Leroy Gourhan, se trata de la difusión por contacto de un mismo sistema ideológico, concretamente en el que se caracteriza a la religión de las cavernas. Teniendo en cuenta que estas pinturas aparecen en lugares alejados de la entrada, los investigadores coinciden en considerar esas cavernas como una especie de santuarios. Por otra parte, muchas de ellas eran inhabitables, mientras que las dificultades que presentaba el acceso a ellas reforzaba su carácter luminoso. Para llegar hasta las paredes pintadas era preciso recorrer centenares de metros, como en el caso de la caverna de Niaux o la Trois Freres. La gruta de Cabrerets forma un verdadero laberinto y son precisas varias horas para visitarla. En las Caux se llega a la galería inferior, donde se encuentra una de las obras maestras de arte paleolítico, descendiendo por una escala de cuerdas a través de un pozo de 6.30 metros de profundidad. La intencionalidad de estas obras pintadas o grabadas parece fuera de toda duda. Para interpretarlas, la mayor parte de los investigadores recurre a los paralelos etnológicos.
Ciertas comparaciones nos resultan convincentes, sobre todo cuando se intenta completar el documento paleolítico para acentuar sus parecidos con un determinado paralelo etnográfico, pero tales explicaciones imprudentes no comprometen, sino a sus autores, nunca el método que pretendían utilizar. Los osos, los leones y otras bestias salvajes acribilladas de flechas o las figuras modeladas en arcilla de la caverna de Montespan representando osos o leones atravesados por agujeros redondos y profundos se han interpretado como otras tantas pruebas de la magia de la caza. La hipótesis es plausible, pero algunas de estas representaciones podrían interpretarse también en el sentido de una reactualización de una cacería primordial. Es igualmente probable que en las zonas más profundas de estos santuarios se celebrasen ciertos ritos previos, quizá a las expediciones de caza o con motivo de lo que podríamos considerar como una ceremonia de iniciación de los adolescentes. Una escena de la caverna de Trois-Frères ha sido interpretada como una representación de un danzante disfrazado de bisonte que al parecer toca un instrumento que podría ser una flauta. La interpretación parece convincente, pues en el arte paleolítico se conocen unas 55 figuras de seres humanos cubiertas de pieles y muchas veces en actitud de danzar. Se trataría por otra parte de un comportamiento característico de los pueblos cazadores contemporáneos. El abate Breuil ha hecho célebre a el gran mago de la caverna de Trois-Frères, figura grabada sobre una pared que mide unos 75 centímetros de alto. El dibujo de Breuil lo presenta con cabeza de ciervo provista de una amplia ornamenta pero con rostro de búho, orejas de lobo y barba de rebeco. Los brazos parecen terminar en zarpas de oso y ostenta una larga cola de caballo. Solo los miembros inferiores, el sexo y su posición de danzante indican que se trata de una figura humana, pero las fotografías recientes no revelan todos los rasgos tan cuidadosamente descritos por Breuil. Es posible que algunos pormenores hayan sufrido daños desde la época en que se descubrió este grabado, por ejemplo la segunda cuerna, pero tampoco puede excluirse la hipótesis de que el abate Breuil ejecutará defectuosamente su croquis. Tal como aparece en las fotografías recientes, el gran mago resulta menos impresionante, pero puede ser interpretado como un señor de los animales o un hechicero que lo representa. Por lo demás, en una placa de pizarra procedente de Lourdes se aprecia grabada una figura de hombre envuelto en una piel de ciervo, con una cola de caballo y tocado de una cornamenta de ciervo. Igualmente notable y no menos controvertida es la famosa composición recientemente aparecida en una galería inferior de la caverna de las Caux, de acceso extremadamente difícil. Puede verse allí un bisonte herido que dirige sus cuernos hacia un hombre aparentemente muerto y caído en tierra. Su arma, una especie de venablo provisto de un gancho, aparece apoyada contra el vientre del animal. Junto al hombre, cuya cabeza termina en un pico, hay un pájaro posado sobre una pértiga. La escena ha sido generalmente interpretada como ilustración de un accidente de caza. En 1950, Horst Kirchner propuso ver en ella una escena chamánica. El hombre no estaría muerto sino en trance ante un bisonte sacrificado, mientras que su alma estaría viajando por el más allá. El pájaro, posado sobre la pértiga, motivo específico del chamanismo siberiano, sería su espíritu protector. Según Kirchner, la sesión chamánica tendría por objeto lograr la comparecencia del chamán en éxtasis ante los dioses para pedirles una bendición, es decir, el éxito en la caza. El mismo autor estima que los misteriosos bastones de mando son en realidad palillos de tambor. Si se acepta esta interpretación, ello significaría que los hechiceros paleolíticos utilizaban ya unos tambores semejantes a los de los chamanes siberianos. Se han puesto reparos a la explicación de Kirchner y no nos consideramos competentes para zanjear esta cuestión. Sin embargo, parece segura la existencia de algún tipo de chamanismo durante la época paleolítica. Por una parte, el chamanismo domina aún en nuestros días la ideología religiosa de los pueblos pastores y de los cazadores. Por otra parte, la experiencia
experiencia extática como tal y como fenómeno original es un rasgo constitutivo de la condición humana. No podemos imaginarnos una época en la que el hombre no soñara o no tuviera ensoñaciones, no cayera en trance o en esa pérdida de conciencia que se interpreta como un viaje del alma al más allá. Lo que se ha modificado y cambiado con las diversas formas de cultura y religión ha sido la interpretación de la experiencia extática y el valor que se le ha atribuido, puesto que el universo de los paleolíticos estaba dominado por las relaciones del orden místico entre el hombre y el animal. No resulta difícil adivinar las funciones de un especialista del éxtasis. También se han relacionado con el chamanismo los dibujos llamados de rayos X, es decir, las representaciones en que aparecen como al trasluz el esqueleto y los órganos internos del animal. Estos dibujos atestiguados en Francia durante el Magdaleniense del año 13.000 al 6.000 a.C. y en Noruega entre el 6.000 y el 2.000 a.C. aparecen también en Siberia Oriental, entre los esquimales, en América, por ejemplo, entre los Ojibwas, pero también en la India, en Malasia, en Nueva Guinea y en el noroeste de Australia. Se trata de una manifestación artística propia de los pueblos cazadores, pero la ideología religiosa de que está impregnada pertenece al chamanismo. En efecto, el chamán es el único que, gracias a su visión sobrenatural, es capaz de ver su propio esqueleto. En otras palabras, es capaz de penetrar hasta la misma fuente de la vida animal o el elemento óseo, que se trata de una experiencia fundamental en un determinado tipo de mística, entre otros el hecho de que esta visión se cultiva aún en el budismo tibetano. Sin más por el momento, queridas amigas, queridos amigos, les damos las gracias por seguirse suscribiendo a nuestro canal, por darnos su apoyo. Síganse suscribiendo, querido público, queridos espectadores, compartan nuestros videos, comenten y sin más, nos vemos en el siguiente episodio donde estudiaremos a la presencia femenina en las antiguas religiones. Por lo tanto, sin más, muchísimas gracias, muchísima suerte y chao.